Vox da por roto el acuerdo y ante la constancia de que los que parecían que iban a ser socios de gobierno, con los que se había llegado a un acuerdo sensato, sencillamente no son de fiar, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad. Buenas noches. Sí se habla de concejalías y de responsabilidades de gobierno. Al descubierto el pacto entre Partido Popular y Vox y al desnudo en Génova 13 sus incumplimientos. Hartos de la falta de responsabilidad y de compromiso, la formación de Santiago Abascal ha decidido sacar a la luz ese acuerdo que firmaron para que Martínez Almeida se mantenga como alcalde en Cibeles. Vox oficializa la ruptura de relaciones con el Partido Popular y asegura que empezarán de cero de cara a las negociaciones en la Comunidad de Madrid. Con esta muestra de enfado y descontento, el partido deja en jaque la presencia de Isabel Díaz Ayuso en el gobierno madrileño. En el otro lado, en el PP, no asumen y prefieren salir públicamente asegurando que para ellos las negociaciones no están rotas y que todavía quedan 10 días para que finalice el plazo. 10 días para que el Partido Popular demuestre que tiene palabra. Más noticias en titulares. Pablo Iglesias no descarta votar en contra de la investidura. A petición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias se han reunido en Moncloa. El líder de los socialistas sigue sin aceptar ministros de Podemos e Iglesias avisa que podría no facilitar la investidura de Pedro Sánchez. No solamente respetamos a Unidas Podemos, sino que hemos estado un año trabajando codo a codo con Unidas Podemos. Somos un gobierno socialista en funciones y somos el Partido Socialista que ha ganado claramente las elecciones. Esa no es la fórmula de la democracia. Esa no es la fórmula de la democracia. Dimisiones en cascada en Ciudadanos que ponen de manifiesto una crisis interna de la formación. El escenario de no abrir la puerta a facilitar la investidura de Pedro Sánchez ha desatado que muchos de los dirigentes se hayan ido. Ante las críticas de que han virado hacia la derecha, en Ciudadanos son contundentes. Que decir que no a Sánchez no es de derechas, es de centro liberal y de pura razón. Participó en negociaciones con ETA, hizo lo propio con el chavismo de Venezuela y ahora quiere intentarlo con el separatismo. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ofrece como mediador para que el diálogo continúe. Y atención, porque él apuesta por indultar a los golpistas. Soy militante del diálogo, soy un militante del entendimiento con Cataluña. Detenido un hombre de 50 años que se hacía pasar por agente secreto para así poder abusar de menores. Les engañaba a base de caramelos y de jugar a la consola para después aprovecharse de ellos. Unos supuestos abusos a 3 menores que incluso los habría grabado. Tras una década de obras, el AVE ha llegado a Granada. Tendrá 3 salidas por sentido, por la mañana temprano, a mediodía y por la tarde. El coste de los billetes será de unos 35 euros. Granada-Madrid en un trayecto de apenas 3 horas. Pero ¿pueden decir lo mismo en otras ciudades? Se lo desvelaremos en este informativo. No cesan las muertes misteriosas de estadounidenses en República Dominicana. Ya son 12 los que han fallecido en esas extrañas circunstancias ante las que las autoridades no dan crédito. Medios estadounidenses hablan de la posibilidad de que las muertes estén relacionadas con el consumo de alcohol adulterado. Vox da por roto el acuerdo y ante la constancia de que los que parecían que iban a ser socios de gobierno, con los que se había llegado a un acuerdo sensato, sencillamente no son de fiar, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha decidido renunciar a ocupar ningún cargo de responsabilidad, de ningún tipo, en ninguna entidad,
en todos aquellos lugares donde se haya incumplido este acuerdo. Vox da por roto el acuerdo con el Partido Popular en el Ayuntamiento y pone en jaque la presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid. La formación de Santiago Abascal formaliza su divorcio publicando el acuerdo que firmaron tanto el secretario general Javier Ortega Smith como Teodoro García Egea. En ese documento sí se habla literalmente de cargos, se asegura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas. Una rúbrica con fecha del pasado 15 de junio. Rompe con el Partido Popular en los ayuntamientos anunciando que renuncian también a cargos en gobiernos locales y que se pasan a la parte de la oposición. Asimismo, muestran su enfado ante lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos destinados a desalojar a la izquierda. Pocos minutos después de hacerse público ese documento, Teodoro García Egea ha salido a la palestra para mostrar su partido como uno que cumple con sus promesas. El secretario general popular y firmante también de ese mismo pacto pide seriedad y se compromete a cumplir con su palabra. Nosotros siempre firmamos cosas que cumplimos, ¿no? El Partido Popular siempre cumple sus compromisos, siempre cumple aquello que firma, ¿no? Han hecho público un acuerdo sobre el que efectivamente firmaron guardar discreción, pero nosotros no tenemos ningún problema en que se haga público. Hay que respetar los 20 días que aparecen en el punto número 2, que tienen de margen los distintos alcaldes para poner en marcha su gobierno. El primer punto del acuerdo, que allá donde sumemos nuestras fuerzas es necesario unirse para que la izquierda no gobierne, es lo más importante y creo que al final es lo que interesa a los ciudadanos. Inés Arrimadas también ha sido cuestionada por los pactos en Cibeles. La de Ciudadanos se ha desmarcado de dar explicaciones porque asegura que su partido no fue quien firmó con el pacto con Vox. No hemos firmado ese documento, como ustedes conocen, y lo que sí que sabemos y que hemos visto es cómo se ha repartido el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, no sé lo que dice Vox y lo que firma Vox con otros partidos. Lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular. Los documentos que firma el secretario general del PP, que los explique el PP. Los documentos que firma el secretario general de Ciudadanos los explicamos en Ciudadanos. Y esos documentos son acuerdos con el Partido Popular, gobiernos con el Partido Popular, no tripartitos, sino acuerdos con el Partido Popular, y lo de Madrid es que Vox puede decir misa, nunca mejor dicho, pero lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid es que el acuerdo es un acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos, y las áreas de gobierno son de PP y de Ciudadanos, no hay ningún otro partido allí, por mucho que Vox saque documentos que nosotros no hemos firmado en ningún momento. Como decimos, el pacto entre PP y Vox para el Ayuntamiento de Madrid incluye explícitamente las concejalías y responsabilidades directivas. Hablamos ya de todo ello con Iván Espinosa de los Monteros, jefe del equipo negociador con el Partido Popular y portavoz de Vox en el Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué deciden ahora hacer público ese documento? ¿Ya se han hartado de los incumplimientos de los del Partido Popular? Exactamente. El documento se ha hecho público porque se estaba, por un lado, incumpliendo ese acuerdo por parte del Partido Popular y, además, encima, estaban acusándonos a nosotros de interpretarlo mal o de estar hablando de unas condiciones que no estaban recogidas en ese acuerdo. A nosotros nos ha parecido que era mejor hacerlo público para que se demostrara que nosotros hemos cumplido con nuestra parte del acuerdo y son otros los que no están cumpliendo con su parte. ¿Hasta qué punto ha tenido que ver Ciudadanos en esta decisión? ¿Es un toque de atención para las negociaciones de Madrid y Murcia que comienzan mañana miércoles? Ciudadanos está en su permanente doble juego de hacer como que no habla con nosotros, que no se sienta con nosotros, aunque realmente sí se sienta con nosotros y sí habla con nosotros, como es natural. Ahora están jugando a que ellos no sabían nada de este pacto. He escuchado esta mañana a Inés Arrimadas decir eso. Ellos saben perfectamente que no es verdad, conocían el contenido del acuerdo en todo su contenido y decidieron, ellos sabrán por qué, que el Partido Popular sería su intermediario, poniendo al Partido Popular en una posición de privilegio en toda esta negociación. Una decisión completamente absurda y que ha derivado en este sustancial incumplimiento del que los dos son culpables. Aseguran que pasan a ser oposición responsable en el consistorio, pero ¿y en la comunidad? ¿Pasan a ser también oposición permitiendo que gobierne la izquierda en Madrid? La Comunidad de Madrid, mañana la responsable de Vox en ese ámbito, Rocío Monasterio, dará sus explicaciones de lo que va a hacer. Lo que pasa es que ahora ya sabemos con quién estamos sentados y por tanto las negociaciones pues tomarán de otra manera, como es natural.
Teodoro García Egea, después de conocer su posición, dice que el PP va a cumplir el pacto que firmaron con ustedes. Solicitan, eso sí, que se agote el plazo de 20 días y han pasado 10. ¿Creen que en Génova 13 cumplirán finalmente con su palabra y sus promesas? Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Madrid en concreto, no es que hayan dejado pasar 20 días, es que no han dejado pasar ni 24 horas para repartirse los sillones entre el Partido Popular y Ciudadanos y publicarlo en el boletín oficial del Ayuntamiento de Madrid. No es una decisión nuestra, es una decisión que han tomado ellos y desde esa posición ahora pretendían ofrecer unos cargos sin ninguna responsabilidad, sin ninguna importancia, para así aparentemente contentarnos, pero rompiendo por completo el espíritu de acuerdo. Vox no ha venido aquí para ocupar sillones sin responsabilidad, Vox ha venido aquí para mostrar mejores prácticas, mejores políticas, mejores maneras de hacer política. Tenemos unos cuadros extraordinarios de personas preparadas que están dispuestas a dar ese salto. Lo que no tenemos es ninguna necesidad de colocar amiguetes, ni gente partidaria, ni gente del partido en puestos sin ninguna responsabilidad. Por tanto, ante el incumplimiento que se ha hecho tan evidente, pues hemos decidido que pasamos a la oposición y trabajaremos por aquellos que nos han votado y por el conjunto de los madrileños, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, por el conjunto de los españoles en el resto de España, en defensa de sus intereses y en la defensa de los intereses de España, como siempre. Otro asunto, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena por intentar eludir el pago de parte de las obras de su casa. ¿Qué tiene que decir de esto? ¿Va a recurrir? ¿Va a tomar medidas? Bueno, este es el precio que uno tiene que pagar por estar en política. La Audiencia Provincial ha confirmado una sentencia del juzgado de lo civil que pretendía corregir y corregía una sentencia previa del mercantil que a mí me había dado la razón. Como estamos en política, buscan la manera que sea de atacar. Bueno, pues como digo, este es el precio que tengo que pagar por estar en política. Es un precio alto, no es poco dinero, pero en fin, ahora veremos si lo pago o si lo recurro más allá. Iván Espinosa de los Monteros, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos los oyentes. Y Ciudadanos se revuelve contra Albert Rivera. La línea que seguirá la formación naranja es la que se cierra a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Un bloqueo que no gusta entre los críticos y que provoca salidas de dirigentes. El liderazgo de Albert Rivera pende de un hilo, aunque sus afines intenten minimizar esta crisis interna. El trono de Albert Rivera se tambalea. La avalancha de salidas por el veto a la investidura de Pedro Sánchez ha provocado que se cuestione su liderazgo. La primera en abandonar el barco fue Carolina Punset. La exeurodiputada dejó el partido en 2018. Hace una semana se separaba Manuel Valls. Ayer, Toni Roldán, Javier Nart, Miguel López Bachero y Juan Vázquez. El exlíder de Ciudadanos en Asturias ha explicado los motivos de su marcha. Han cambiado las orientaciones de la formación política a cuya candidatura me incorporé. Yo le deseo el mayor de los éxitos y de las fortunas, pero es cierto, entre el momento en que yo me incorporé a esa candidatura y ha habido algunos cambios importantes. Pese a ello, Inés Arrimadas niega que haya una crisis y ha asegurado que la mayoría estaba de acuerdo con no apoyar a los socialistas. Y se ha votado y hay 4 personas en la ejecutiva de mi partido, de más de 30, que quieren hacer a Pedro Sánchez presidente. Pues es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas 4 personas de la ejecutiva, que votaron a favor de mantenernos en el criterio del no al sanchismo y sí a España, y ahora prefieren hacer otra cosa. Y otra de las voces críticas dentro del partido, Francisco Igea. Para mí un ejemplo, comparto gran parte de su análisis. No solo hay reproches hacia Rivera en su formación, también los hay fuera. Uno de los fundadores de Ciudadanos, Arcadi Espada, ha arremetido contra él. Ha explicado que no hay que dejar a Rivera a sus anchas y que una oferta del Gobierno sería buena para España. Desde Moncloa también se ha hablado del hundimiento de Ciudadanos. Yo creo que un desmoronamiento real de una formación política que nunca ocupó el espacio que previsiblemente los ciudadanos entendían que tenía que ocupar, que es ese espacio del centro-derecha. Tras la gran crisis de partido, Arrimadas y Villegas sí están saliendo a dar explicaciones, pero ¿dónde está el líder del partido cuando más le necesita? Mantienen su crítica contra Vox a pesar de que los salientes insisten en que Ciudadanos ha acercado sus posturas hacia este partido. Carlos Carrizosa ha negado que el partido se haya escorado hacia la derecha. Pues mire, yo opino que decir que no a Sánchez no es de derechas, es de centro liberal y de pura razón vistas las políticas que está llevando a cabo el señor Pedro Sánchez. O sea, esto no tiene color político. El decir que no
al señor Sánchez no tiene color político, y me permitirá usted que Ciudadanos, pues si a nosotros Rajoy nos está recomendando la abstención, nos recomienda la abstención el señor Casado, nos recomienda la abstención el señor Pedro Sánchez, pues comprenderá que nosotros pues no estemos muy por la labor. Importante cita en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han visto esta tarde a petición del socialista. Según las primeras informaciones, un encuentro con gran tensión que solo ha durado una hora. Sánchez no está dispuesto a tener líderes de Podemos en su Consejo de Ministros y, por su parte, Pablo Iglesias amenaza con votar en contra de la sesión de investidura. El presidente del Gobierno en funciones ha advertido que irá al debate en julio con o sin apoyos de Podemos. En el caso en el que Pedro Sánchez prefiera ser investido presidente con los apoyos de los morados, Podemos insiste en tener asientos en el Consejo de Ministros, pero en el Gobierno siguen manteniendo su negativa. El trabajo que ya han hecho las urnas sirva para darle gobernabilidad y tranquilidad a España. Y eso pasa porque cada uno asuma sus responsabilidades. El Partido Popular y Ciudadanos no se pueden convertir en un obstáculo para España. Tienen todo el derecho del mundo a estar absolutamente derechizados, hacia ahí los ha llevado Vox y ellos no han sabido resistir. Nosotros no solamente respetamos a Unidas Podemos, sino que hemos estado un año trabajando codo a codo con Unidas Podemos. Somos un gobierno socialista en funciones y somos el Partido Socialista que ha ganado claramente las elecciones. Esa no es la fórmula de la democracia, esa no es la fórmula de la democracia. Ya esta mañana las filas moradas presionaban a Sánchez. Le urgen a terminar con esta situación de incertidumbre. El día 15 de febrero, el señor Pedro Sánchez compareció ante los españoles y las españolas para anunciarnos la convocatoria electoral. Han pasado muchos meses y el tiempo corre. Y mientras tanto no se toman las medidas necesarias en materia fiscal, en materia laboral, en materia social que España necesita. El tiempo corre y mientras tanto el país está paralizado. Los golpistas separatistas cada vez más cerca de las cárceles catalanas. Pasaban las 9:30 de esta mañana cuando los encarcelados ya se encontraban en el furgón policial saliendo de la prisión madrileña de Valdemoro y con destino a Cataluña. Sin embargo, el viaje no será directo. Harán un alto en el camino en la prisión de Zuera de Zaragoza, donde pasarán esta noche. Mañana ya llegarán a Brians 2. Por su parte, Carme Forcadell y Dolors Bassa serán trasladadas directamente desde Alcalá Meco. A la espera de esa sentencia, el golpismo catalán, sorprendentes declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora se propone como mediador entre el gobierno y el separatismo, apostando incluso por los indultos. Ya se dijo que Pedro Sánchez era una continuación de Zapatero. El expresidente del gobierno que negoció con ETA y que ahora también lo hace en Venezuela, ha confesado en una entrevista que también mantuvo una conversación telefónica con Oriol Junqueras en las horas previas al juicio. Se podrán imaginar de quién hablamos, ¿verdad? Sí, de José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista además ha confesado que lo volvería a hacer. Sí, claro. Sí. Yo, sí, digamos en un contexto en el que no provoque ningún elemento de mala interpretación, pues sí, porque va a haber que hablar. Y tenemos que hablar. También ha revelado que fue una breve conversación, que el líder separatista le trasladó que estaba a favor del diálogo y que procurara defenderlo. Me pidió, me saludó, me dijo que ellos estaban a favor del diálogo, que procurara, como otras personas que defendiéramos la idea del diálogo. Yo siempre la he defendido y por tanto eso me parece que es esencial. Aunque también cree que el Ejecutivo Central debería estudiar indultos a los presos independentistas si los piden. Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden y me permite una cosa que esto es, claro, es la deformación de haber sido presidente y querer, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno siempre tiene más información que nadie. A la pregunta si tacha de golpistas a los presos, ha asegurado que no utilizaría esta palabra para describir aquel golpe por parte del independentismo. Todos somos conscientes de que hay una sentencia pendiente que va a ser muy definitiva, muy decisiva, pero procuremos recibirla. No sé cuál va a ser y ojalá sea una sentencia que no comprometa ese diálogo, ¿no? Pero
¿Por qué cuenta esto ahora Zapatero? ¿Será que quiere dar un aviso a Esquerra Republicana? Uno de los hobbies del separatismo es mentir sobre la historia y cambiarla a su antojo. Un municipio de Teruel convierte a un rey de Aragón en un falso monarca catalán. Ha sucedido en la Fresneda, concretamente en un texto de la Casa de la Encomienda. En ese cartel informativo se refiere al rey Alfonso II el Casto de Aragón como primero de Cataluña. La plataforma aragonesa No Hablamos Catalán ha pedido al ayuntamiento que rectifiquen. La Mesa del Parlamento ha rechazado una iniciativa legislativa popular para volver a realizar la declaración unilateral de independencia. Este órgano de la Cámara Autonómica no la admite a trámite. Esquerra se ha abstenido, Junts per Cat ha votado a favor y Ciudadanos y el Partido Socialista en contra. Fuentes parlamentarias añaden que la decisión de los republicanos se deben a una cuestión de reglamento y no de ideología o de intenciones. Las apuestas han corrompido el fútbol. De esta forma, Carlos Aranda niega cualquier participación a los supuestos amaños de partido de primera y segunda división. El diario El Mundo ha tenido acceso a la declaración del exfutbolista ante el juez de Huesca. Sobre sus apuestas en el Huesca Nastic, Aranda afirma que se hicieron públicas, pero que en ningún momento compró ningún partido por carecer de poder económico. El caso del 3%, los SERE o la Gürtel, seguro que les suenan. España avanza en su lucha contra la corrupción. Así se manifiesta en las últimas decisiones del Consejo de Europa. Nuestro país ya está fuera de la lista negra de los que incumplen sus recomendaciones en este sentido. Pero ¿qué percepción tienen los ciudadanos? Nuestro compañero Alberto Soto ha salido a la calle para conocer la respuesta. Y entonces el que está más cerca del poder y del dinero tiene más facilidad para corromperse. Entonces, todo esto también va por barrios. Cuando mandan unos se corrompen unos, cuando mandan otros se corrompen otros. Creo que sigue siendo corrupto porque no han hecho pagar a los que tenían que pagar. Hombre, pues el PP. Lógico, ¿no? Es lo que ha salido, aunque, bueno, no lo sé. Si se escarba, a lo mejor se encuentra todo el mundo ahí pringado. Todos tienen algo, unos más, otros menos, pero todos hacen cosas mal. Uy, madre mía, yo creo que el PSOE los gana a todos, ¿no? El PSOE, el partido del caso ERE, que todavía no es sentencia, pero hay muchos millones de euros ahí. ¿Cuál es la excepción si todos buscan lo mismo? Todos los políticos son corruptos. Creo que se está intentando regular, que todavía no se consigue, pero que en un futuro próximo podría estar libre de corrupción. Es una auténtica pena que los dos grandes partidos de este país estén disputándose el primer puesto en la corrupción. Pues ya lo han podido ver, los españoles difieren de la Unión Europea. Consideran que seguimos siendo un país corrupto, al igual casi por derecha como izquierda. Esto nos deja un panorama desolador para la clase política. El precio del alquiler sube como la espuma en la periferia de Madrid. La escasa oferta y la alta demanda ha provocado que el elevado coste de vivir como arrendatario se traslade fuera de la almendra central de las ciudades. Es el caso de los municipios cercanos a Madrid, según los datos que desvela Fotocasa. El precio se ha incrementado interanualmente un 19% en Las Rozas, un 35% en Alcobendas, un 26% en Pozuelo, pero esto es en la capital, pero la situación se repite si nos fijamos en municipios de Barcelona como Sabadell o Tarrasa, un 17,7% y un 16,2% respectivamente. A punto de entrar en vigor el nuevo decreto que regulará la calidad del pan y su forma de comercializarse. Lo hablamos con el periodista y director de Pulso Económico, con Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Este producto, el pan, se consume menos, un 2% exactamente. Eso es, un 2% de caída en 2018. Por eso le llamamos el pan nuestro de cada día, pero un poquito menos. Resulta que el Gobierno, a partir del 1 de julio, ha hecho un Real Decreto que regula la venta de pan, regula la relación entre el consumidor y el panadero o la panificadora. ¿En qué sentido? Pues en que ofrecerán más información sobre el contenido, por ejemplo, en sal, que no puede ser mayor a 13 gramos por kilo, sobre el origen de las harinas, si son integrales al 100% o un porcentaje o cómo. El comprador podrá saber qué tiene aquel pan que compra.
y eso está bien. Hay otras cosas que no resuelve este decreto, que las barras de pan de medio kilo o de un cuarto no pesen medio kilo y un cuarto, pero ahí nadie quiere entrar por ese territorio. Así es que tenemos pues un avance con el Real Decreto este que entra en vigor el 1 de julio y eso nos permite adentrarnos en el negocio del pan, que es muy importante porque da trabajo en España a 96.100 personas en 2018, casi 100.000 personas. Vamos a ver poco a poco cómo se articula ese negocio en torno al pan en un país, el nuestro, que tiene fama de panero. El consumo, como hemos dicho, menos 2%. Estamos en 31,87 kilos por habitante y año. Cifras 2018. Gasto que supone per cápita por español, el gasto en pan, 76,38 euros al año. Datos 2018. Total del negocio, pues no es tanto, 3.485 millones de euros. Hombre, es mucho, pero piensen que de esto viven 96.100 personas. El precio medio del negocio del pan son 2,40 euros el kilo. Seguramente no le salen las cuentas, dice, yo compro una de medio cada día, tal, pero oye, 2,40 no me salen las cuentas. A mí tampoco me salen, pero bueno, oiga, este es el milagro de los peces y los panes, sobre todo de los panes. La venta en hogar o destinada al hogar, 1.454 toneladas. Y la producción del pan, total de pan que se hace, 1.580 toneladas. Hay pan que no llega al hogar y pan que se destina a negocios de restauración, etcétera, etcétera. Hay cosas, sin embargo, que no, que no cambian o que cambian menos. Por ejemplo, el origen del pan. Pan industrial, 19%. Pan fresco, 74,9%. Es el preferido clamorosamente, sin lugar a dudas. Fresco pero integral, 5,7%. Otros panes que ya saben que ahora hay 3.000 variedades de panes. Cuando uno entra en una panadería tiene que saberse muchas cosas. Pero solo significa el 0,1%. Ese es el pastel de lo que podríamos llamar el origen de los panes que compramos. Otras cosas que ya empiezan a cambiar. Estas sí que son más cambiantes. ¿Dónde se compra el pan? Pues aquí hay noticia. Los supermercados con un 49%. Las panaderías y los comercios pequeños, pues aquí lo tienen, tan solo 37,4%. Hay otros lugares, hasta los chinos venden pan, ¿verdad? Pero los supermercados están superando ya claramente al negocio de la panadería o el instrumento tradicional de venta del pan en nuestro país. Así es que algo avanzamos, no tanto como nos gustaría, en materia de panes. Xavier, gracias y muy buenas noches. El Gobierno piensa meter mano al préstamo de la Seguridad Social para pagar la extra de las pensiones. Desde hace unos años se recurría al Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones. Sin embargo, está bajo mínimos y no puede usarse. Es por ello que un 40%, lo que supone 7.500 millones de euros de la factura del mes de junio, se financiará con los ingresos por cotizaciones y del préstamo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo para la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta factura asciende a los 19 millones, a sumar el mes de jubilación normal, la paga extra y el IRPF. Seguimos en Página Económica, minutos ahora para la pizarra de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Alba, ¿qué tal? Bueno, el salario medio se situó en 23.000 euros en el año 2017 y esto supone un aumento del 2%. Sí, y además, si lo recuerdas, la semana pasada en este mismo informativo, en esta misma sección, comentábamos que por fin empieza a haber algunas señales positivas en los salarios y resulta que el INE nos ha venido a dar la razón. Ha publicado esa encuesta de estructura salarial que, ojo, tiene 2 años de retraso. Es lo único malo, ¿no? Que estos datos no nos cuentan la situación actual, sino que nos dicen cuál es la situación definitiva y cerrada para 2017. Pero si combinamos esas buenas noticias que ya son 100% oficiales de 2017 con los datos que compartíamos aquí mismo la semana pasada, sí parece evidente que los sueldos están empezando a subir y eso es algo que desde luego que hacía mucha falta. Vamos a verlo con cifras y datos concretos en la pizarra de esta noche. Para empezar, les cuento, esa encuesta de estructura salarial, ¿qué es? ¿De qué se trata? Bueno, es una publicación que elabora todos los años el INE y que, como digo, tiene 1 añito y medio de retraso en su publicación y que se realiza con una metodología muy parecida a la encuesta de población activa. Es decir, esto no es como las encuestas electorales, Alba, de esas que aciertan, que no aciertan, que tocan a 1.000 personas e intentan proyectar 46 millones de votantes. No, estos son encuestas muy potentes, ¿no? Que llegan a más de 50.000 personas, de manera que sí que nos dan una muestra, para que se hagan ustedes una idea, 50 veces mayor que la típica encuesta electoral que nos cuentan los medios y los periódicos cuando vienen las elecciones. De modo que, como
como digo, es una publicación de máximo rigor. Y lo que nos dice esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística es que la subida ha sido del 2,1% de media en los salarios de los españoles a lo largo de 2017. Además, si tenemos en cuenta también que los convenios colectivos para el año 2018 subieron en el entorno de un 2% y que incluso el sueldo por hora trabajada en este año 2019 está subiendo a una tasa cercana al 3%, insisto en precisamente lo que decíamos la semana pasada, ya va siendo hora de que los trabajadores cojan su nómina, la comparen con la de hace algunos años, un año, 2 años, y probablemente o hay un aumento o es que algo ya no cuadra, porque sí que de verdad que ahora que los sueldos están empezando a mejorar un poco y lo que antes era normal, es decir, cobrar menos, ahora ya empieza a ser un poco más anormal. La norma ya empieza a ser que los salarios vayan subiendo un puntito por encima del IPC. Como decías, además, el sueldo medio se sitúa en 23.647 euros, pero claro, hay mucha desigualdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Extremadura, en Canarias, esos sueldos están en el entorno de los 19.000 o 20.000 euros. Sin embargo, el sueldo medio en Navarra, País Vasco, Madrid, está en el entorno de los 26, 27, 28.000 euros, de manera que es una media, efectivamente, la que comentas, esos 23.000 euros, pero hay grandes diferencias de hasta 8.000, 9.000 euros entre las comunidades más ricas y las más pobres. El suministro de la energía eléctrica fue la actividad económica con mayor remuneración, pero ¿cuál fue el sector en el que los sueldos son más bajos? Nos hemos acostumbrado a hablar mucho de la cuestión de la hostelería, ¿verdad? Porque sabemos que entran millones de turistas a España, que los propios españoles han redescubierto y se han vuelto a enamorar de su país, de modo que hay mucho turismo interno, ¿no? Españoles que se mueven de una provincia a otra para pasar sus vacaciones sin salir de España, pero evidentemente la hostelería es un sector en el que los sueldos son más bajos y es el sector con los sueldos además más pequeños de todos. Estamos hablando del entorno de 15.000 euros. Para que se hagan ustedes una idea, una persona sin una titulación formal que trabaja como administrativo, como personal de oficina no cualificado, cobra 2.000 euros más al año que un profesional de la hostelería. Es decir, hay una brecha muy grande incluso con la siguiente profesión que está peor pagada. Como digo, oficinistas, administrativos, auxiliares de oficina están ganando 2.000 euros más al año que los profesionales de la hostelería. Eso sí, su evolución, la evolución de los sueldos en la hostelería no está siendo mala, está siendo buena. De modo que, si es cierto, es el trabajo en el que menos se cobra, la hostelería, pero los datos sí que muestran que está cambiando la cosa y que aunque es el que menos dinero recibe ahora mismo, el trabajador de la hostelería es el que menos dinero recibe ahora mismo, la tendencia ha sido a mejor en los últimos años. Lo vamos a ver con un gráfico para que se entienda esto perfectamente. Como decimos, la profesión menos remunerada sí, pero un cambio a mejor en los últimos años. 2011 bajaba un 0,3% los sueldos en la hostelería. 2012 bajaban un 3,6% los sueldos en la hostelería. 2013 caída del 0,2%, 2014 caída del 2,6%. Es decir, 2011, 2012, 2013 y 2014 son años de caídas en la retribución de los trabajadores de la hostelería y ojo que algunas de estas caídas eran importantes porque estamos hablando, por ejemplo, de una caída del 3,6% en 2012 o de una caída del 2,6% en 2014. Pero la película cambia en 2015 con una subida del 2,5%, se mantiene la tónica positiva en 2016 con una subida del 1% y los datos que se acaban de publicar ahora apuntan que ha subido un 2,9% la retribución de los trabajadores de la hostelería a lo largo del año 2017. O sea que evidentemente el trabajo peor remunerado, lo cual obviamente nunca es una buena noticia, pero al menos hay esperanza porque ya van 3 años consecutivos de alzas salariales después de 4 en los que se experimentaron caídas fuertes en los salarios. Hablabas ahora de brecha en el sector de la hostelería, pero también se habla mucho de esa brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Es real? ¿Es cierto? Bien, es un tema muy interesante, lo abordamos incluso si recuerdas a escasos días de aquella huelga feminista que se organizó, ¿no? Vamos a ver, la diferencia entre el sueldo medio de los hombres y las mujeres es de alrededor de 22 puntos porcentuales. Es decir, el español medio hombre frente a la española media mujer gana alrededor de 100 euros por cada 78 euros que gana ella. Pero hay que tener cuidado a la hora de interpretar estos datos. ¿Por qué? Pues porque los datos que estamos hablando son simplemente medias que no comparan la misma situación. Es decir, hay que ajustar esas cifras porque tenemos que hablar de gente que tenga misma ocupación, misma responsabilidad, mismo tipo de contrato y mismo tipo de jornada para poder hacer un equilibrio entre una situación y otra. La mayoría de estudios demuestran que cuando comparamos manzanas con manzanas, es decir, hombres o mujeres pero con el mismo tipo de responsabilidad, la diferencia es muy pequeñita. Sin embargo, si comparamos los agregados sí que hay esas diferencias. ¿A qué se debe? Pues a distintos factores, porque por ejemplo las mujeres dedican menos tiempo al trabajo a tiempo completo que los hombres, puede ser también que haya una cuestión de conciliación detrás de todo eso,
eso. También es cierto que el empleo indefinido es algo más preponderante entre los hombres que las mujeres. Y ojo también las elecciones profesionales, que las tomamos en libertad, pero obviamente si hay una orientación de las mujeres hacia ciertas áreas profesionales y otras de los hombres, al final sí que es cierto que, por ejemplo, si las finanzas son uno de los ámbitos donde más se gana, o la educación es uno donde menos se gana, y en la primera profesión hay más hombres y en la segunda hay más mujeres, pues obviamente eso luego redunda en la media general. ¿Y qué ocurre con la desigualdad salarial en el conjunto de la población? ¿Es cierto que los ricos son cada vez más ricos o es un mito? Bueno, eso efectivamente lo hemos escuchado mucho, ¿no? Porque en España efectivamente ha subido la desigualdad salarial durante esta crisis, pero precisamente en 2017 se produjo un descenso y de hecho estamos ahora mismo en los niveles más bajos desde 2011. ¿Por qué hubo un aumento en la desigualdad? No es por lo que comentaba Salva, efectivamente, que dice muchos políticos, muchos medios de comunicación, que los ricos tienen cada vez más ingresos y los pobres tienen cada vez menos ingresos. Es más bien por otra cuestión, es por el paro que efectivamente ha dejado a 3 millones de personas expulsados. Eso es lo que explica la brecha que hay ahora mismo en ingresos en España. Porque, por ejemplo, si nos fijamos en las rentas que más ganan, en los directivos, en los gerentes, vemos que sus sueldos también han bajado y de hecho hoy son 6.000 euros inferiores que al principio de la crisis, al contrario de lo que ocurre incluso en la hostelería, ¿no? Donde vemos que aunque los sueldos son mucho más bajos, obviamente, pero el cambio se ha sido a mejor. Por lo tanto, la desigualdad en España no se explica por un aumento de las rentas de los ricos, que de hecho muchas veces aún son menores que al principio de la crisis. La clave está en el paro, que ha afectado mucho a las personas de renta media, media baja y media y además más baja. Evidentemente, ahí está parte del problema. Eso, y también hay que decir, ojo, que España es uno de los países más igualitarios en términos de riqueza, que no todos son los sueldos, también es el patrimonio, la riqueza, y ahí España es uno de los países más igualitarios de Europa. Y también está la desigualdad de consumo, porque al fin y al cabo, a veces la diferencia no está tanto en cuánto ganas, sino en cuánto gastas. Y con esta crisis no solo nos ha producido un aumento en la desigualdad de consumo, sino que ha aumentado la igualdad de consumo entre los españoles. De manera que una cosa son los mitos y otras cosas son los datos. Y bueno, lo seguiremos comentando aquí a la vuelta del verano, Alba. Diego Sánchez de la Cruz, gracias y muy buenas noches. Felices vacaciones, por cierto. Queremos. Las vías del AVE llegan por fin a Granada. Tras una década de obras, desde Madrid llegar a la ciudad andaluza es posible en un trayecto de poco más de 2 horas, algo que no pueden decir todos los españoles. 1992, imágenes del primer tramo de alta velocidad en nuestro país, Madrid-Sevilla, de 476 kilómetros. El AVE se convirtió en uno de los iconos de la modernización de España. Causó tanto furor que durante un tiempo todos los municipios españoles querían tener su AVE. Algunas ciudades e incluso pueblos lo consiguieron, pero otros no. Alrededor de 30 ciudades cuentan con AVE. Este es el mapa hasta hoy mismo. Mañana se inaugura con pasajeros el trayecto a Granada y tendrá que incluirse, pero ¿y qué pasa con el resto de ciudades? ¿Cómo se comunican con el resto de la península? Hay ciudades que no tienen alta velocidad, pero a las que llegan trenes como el Albia, a Bilbao, Gijón, Huelva, Lugo o Santander. ¿Se hacen una idea de lo que tardan? Para ir de Bilbao a Santander, menos de 100 kilómetros, el tren tarda 3 horas. En coche nos llevaría poco más de 1 hora. Pero los hay aún peor, que no tienen ni infraestructuras ni trenes de alta velocidad, como Algeciras, Badajoz, Burgos, Cáceres, Jaén o Soria. Un recorrido Badajoz-Madrid, 6 horas en tren. Mientras los que siguen sin él son pacientes, el continuo aumento de viajeros de AVE y larga distancia ha provocado que Renfe haya obtenido un beneficio neto de 111,42 millones de euros en 2018. A ver si con más dinerito se animan a construir más raíles. La autoridad fiscal propone una renta mínima estatal que complemente los sueldos bajos. Los sindicatos de comisiones obreras y de UGT presentaron en el Congreso una iniciativa legislativa popular para crear una renta básica de 420 euros para los desempleados de larga duración, sin ingresos y con riesgo de pobreza. Fue en ese momento cuando el Ejecutivo encargó un informe, un estudio de cómo repercutiría esto a la AIREF. Sin embargo, consideran que esa propuesta de los sindicatos no sería eficiente y proponen otra, que reduce la inversión de 7.200 millones a 5.500. Una renta mínima estatal que, según la autoridad fiscal, reduciría hasta un 60% la pobreza severa en España. Paralizada la cotización por ingresos de los autónomos ante una ausencia de un ejecutivo. Hablamos ya con Eduardo Abad, presidente de UPTA. Señor Abad, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado con la cotización por ingresos de los autónomos?
Pues la cotización por los ingresos reales de los trabajadores autónomos está en una vía de punto muerto. La falta de un gobierno que active los compromisos que se quedaron patentes en diciembre del año 2018, a tenor de las modificaciones del Real Decreto, precisamente donde se modificaban todas las condiciones de protección social de los trabajadores, eran una de las cuestiones fundamentales para poder llegar a un acuerdo. Es decir, en estos momentos, en una situación política en la que aún no sabemos quién va a ser el presidente del Gobierno ni cómo se va a formar este Ejecutivo, más que nunca estamos pidiendo que tanto los partidos que tienen que dar un paso al frente para poder poner en marcha esta legislatura, como el resto de partidos políticos, la oposición en este caso, tienen que demostrar que el compromiso con los trabajadores autónomos adquirido cuando de forma palpable quedó perfectamente definido cuál debería de ser el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos en un cambio sustancial del RETA, pues está en vías de cierre. En este momento no tenemos una solución definitiva y por lo tanto lo que estamos es exigiendo, en este caso al Ministerio de Empleo, a su responsable, a Magdalena Valerio, y a los responsables del resto de partidos políticos, que se dejen precisamente ya de atender las legítimas peculiaridades de sus formaciones políticas y atiendan los problemas de verdad de los trabajadores autónomos y el gran problema de la cotización tan injusta que tenemos en este momento. No nos olvidemos que en estos momentos un autónomo que tiene un pequeño kiosco en cualquier pueblo, en cualquier ciudad de España, tiene la misma obligación de cotización que un notario que tiene una notaría en el centro de Madrid. Por lo tanto, siendo autónomos no podemos estar sujetos a la misma cotización. El plazo expira y no les ha llegado ningún informe. El plazo ya sobradamente ha pasado y no ha llegado información. Lo que sí hemos seguido manteniendo con el Ministerio son reuniones periódicas para que de una forma mejor podamos entender y desarrollar en el momento que se tome el nuevo Ejecutivo de posesión, podamos desarrollar esta medida que es la medida estrella y debe de ser además la medida que devuelva la justicia en la cotización del trabajo autónomo, puesto que en estos momentos nuestro sistema de protección social en las cotizaciones es de todo menos justo. ¿Cómo ha afectado la subida del salario mínimo interprofesional a los autónomos? El salario mínimo interprofesional es una situación que lógicamente nosotros vamos a defender a ultranza por una simple cuestión. Fíjense ustedes que en los datos que tenemos de población activa apenas hay un 14% de autónomos que el salario mínimo interprofesional no está siendo aplicado por parte de estos empleadores, pequeños negocios, pequeñas empresas, que sus empleados, que nuestros empleados al final forman parte de la estructura empresarial, pero lo que es más importante, si son nuestra familia, ellos comparten nuestras alegrías, nuestras tristezas, las preocupaciones, los avatares de cómo está la situación económica, son los primeros en entenderlo y lógicamente nosotros tenemos que tener una corresponsabilidad con nuestros trabajadores de la misma forma que ellos la tienen con nosotros. Nunca vamos a defender a un autónomo que tiene asegurado a un trabajador por cuenta ajena trabajando 6 horas de forma lícita, es decir, contratado por 6 horas y teniendo un servicio de 12, como nos hemos encontrado casos. Nuestra organización UPTA jamás va a apostar por ese tipo de contratación. No vamos a apostar tampoco por empleadores, sean autónomos o pequeñas empresas, que vulneran los derechos de los trabajadores, porque al final lo que hacemos es una trampa al solitario. El empleo autónomo, desde que se ha puesto en marcha el salario mínimo interprofesional, no ha sufrido ni un solo porcentaje de minoración, de destrucción de empleo por cuenta ajena. Es decir, los más de 400.000 autónomos que tenemos contratados a trabajadores por cuenta ajena, casi 800.000 activos en nuestro país, apenas han descendido. Por lo tanto,
Evidentemente sabemos que es un esfuerzo mayor, pero también sabemos que básicamente todos ya estábamos cumpliendo con lo que significa el salario mínimo interprofesional. Otro asunto, un estudio del Banco de España sitúa a nuestro país entre los 4 con más trabajadores por cuenta propia. ¿Cuáles son las causas? Bueno, el Banco de España saca estudios y nos dice muchas cosas, ¿no? Y perdonadme la reflexión esta noche, pero que hace poco nos decía que teníamos que ahorrar. Bueno, pues díganme ustedes, ¿no? Con la situación económica que tienen las familias y que tenemos todos, ¿de qué manera podemos ahorrar para poder poner pues dinero en la banca, que al final es de lo que se trata? Pues mire usted, el Banco de España ha sacado ahora un estudio que el Instituto Nacional de Estadística ya destapó hace 2 años. Y dice lo siguiente: 300.000 autónomos consideran que están en una situación de dependencia, es decir, que dependen de una sola empresa. Y es decir, los trabajadores autónomos, esos 300.000 autónomos que dicen sentirse en condiciones de dependencia, apenas 160.000 son trabajadores autónomos que cumplen con legítimamente el estatus que le exige nuestro modelo de trabajo, es decir, que prestan un servicio de forma mercantil a un solo empleado, a un solo contratador, en este caso prestación de servicios mayoritariamente, y el resto, desgraciadamente, es donde está inmerso y metido todo el mundo del falso autónomo, es decir, gran cantidad de empresas que han encontrado en esta figura que es el falso autónomo, que ya es coloquial y que todo el mundo conoce perfectamente, que no es ni más ni menos que un fraude en la contratación de los trabajadores por cuenta ajena. Y por lo tanto tenemos que luchar todos, los autónomos por un lado, las empresas por otro lado, para erradicar estas prácticas que al final son prácticas que solamente benefician a uno, y ese uno es el empresario, la empresa, que ahorra los costes salariales, que ahorra los costes de seguridad social y que está luchando, ¿por qué no decirlo?, en una situación de competencia desleal sobre los autónomos que cumplimos exactamente con lo que nos especifica la ley. Eduardo Abad, gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Se hacía pasar por agente secreto para abusar de menores de edad. La Policía Nacional ha detenido a este hombre de 50 años que invitaba a los niños a jugar a videoconsolas para ganarse su confianza. El detenido amenazaba a sus víctimas con usar su influencia como espía para dejar sin trabajo a sus padres si desvelaban lo que sucedía realmente. Además, también les obligaba a participar en juegos sexuales. Habría abusado al menos de 3 menores de entre 12 y 14 años. Una investigación que comenzó el pasado mes de febrero, cuando el Cuerpo tuvo constancia de que un adolescente de 16 habría sufrido abusos durante 2 años, lo que permitió tirar del hilo y conocer los otros 2 casos. Desapareció en una zona de acantilados de Cantabria y los servicios de emergencias le buscan sin descanso. Este domingo su familia se encontraba pescando en esa zona de Los Remedios y el joven de 16 años salió a dar un paseo en dirección Suances por la zona de Casola. Los familiares de Manuel Blanco no volvieron a saber nada de él. Estuvieron buscando durante casi 2 horas y luego ya llamaron a emergencias. Efectivos por tierra, mar y aire están desplegados en la zona, pero la niebla complica esta búsqueda. Desde el 112 agradecen toda la ayuda posible, pero piden que nadie se desplace hacia los acantilados porque ya hay un grupo de voluntarios trabajando en ese punto. Pretendían llevar 1.000 kilos de hachís y otros 200 de marihuana a Holanda, pero la Policía Nacional ha interceptado este camión en una carretera de Málaga. En el marco de esta operación Coffee contra el tráfico de drogas a gran escala se ha detenido a un hombre de 50 años y de nacionalidad holandesa. Este, según las primeras indagaciones, pertenece a una organización criminal asentada en España con ramificaciones en varios países de la Unión Europea. Un grupo dedicado al tráfico internacional de estupefacientes a gran escala.
Operación hoy contra las drogas en Málaga y también en Albacete y en Murcia. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo intensivo de marihuana y han intervenido más de 3.000 plantas. Se ha procedido a detener también a 12 personas de origen vietnamita en ambas provincias. Conformaban una red que se dedicaba al cultivo de marihuana en naves industriales y que se habría asentado en la provincia de Albacete. Habrían reformado completamente las naves, instalando una compleja infraestructura arquitectónica y eléctrica para llevar a cabo en su interior todo el proceso de producción de marihuana. Ola de calor y riesgo de incendios a lo largo y ancho de toda España. Extremadura, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana son los puntos de nuestro país que están en situación de alerta. Durante esta semana las temperaturas irán subiendo como consecuencia de la entrada de aire muy cálido de origen africano junto a un clima seco y propio de esta época. Las comunidades en las que hay probabilidades más bajas de incendio son ahora mismo Galicia y Asturias. Los dispositivos de incendios ya están preparados para este periodo de peligro de altos incendios forestales. Los operativos alcanzan este 2019 su máximo despliegue. Los etiquetados erróneos en los productos alimentarios son cada vez más habituales. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la presencia de gluten en estas magdalenas ecológicas que están viendo en sus pantallas, etiquetadas como sin gluten de las marcas Sol Natura y Magdalene. Se recomienda a aquellos consumidores alérgicos o intolerantes al gluten que pudieran tener el producto que se abstengan de consumirlo. Ayer ya les desvelábamos un mal etiquetado con la lactosa de otra marca de magdalenas. Estados Unidos prosigue en su estrategia de presión, imponiendo castigos económicos, mientras que Teherán asegura que esas sanciones hacen saltar por los aires toda vía diplomática. Conexión con redacción de informativos, Miguel Gutiérrez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Estados Unidos continúa castigando al régimen iraní por todo lo ocurrido en las últimas semanas. Recordemos aquel ataque a los petroleros y aquel derribo de un dron en el estrecho de Hormuz. El ataque cibernético que emitió Estados Unidos contra Irán la semana pasada no ha sido la única respuesta, sino que también se prevé una nueva ronda de sanciones. In a few moments, I'll be signing an executive order imposing hard-hitting sanctions on the Supreme Leader of Iran and the Office of the Supreme Leader of Iran and many others. Today's action follows a series of aggressive behaviors by the Iranian regime. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, castiga así al líder supremo iraní, Khamenei, un líder que controla la Guardia Revolucionaria, que fue la que derribó al dron, y por lo tanto Trump considera que es el responsable de esa conducta agresiva, conducta hostil del régimen. No solo se va a sancionar a su persona, sino también a su institución para que todas sus transacciones financieras en el extranjero sean bloqueadas. Y así quiere seguir Estados Unidos con esta mano dura hasta que Irán cese en varios asuntos, como son la creación de armas nucleares, de misiles, la financiación del terrorismo, así lo consideran, y ataques a Estados Unidos y a sus aliados. Ante el anuncio de estas nuevas rondas de sanciones, Irán se ha mostrado muy crítica con la Casa Blanca y considera que Estados Unidos solo busca dinamitar el diálogo. اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید پس معلومه دروغ دچار ناتوانی ذهنی شدن اینا کاخ سفید دچار معلولیت ذهنی شده. Paralelamente, Estados Unidos está planeando una coalición internacional contra Irán que garantice la seguridad en el estrecho de Hormuz, una zona importantísima para el traslado de crudo a Occidente. De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, estuvo en el día de ayer en Arabia Saudí para ensamblar esta coalición. Miguel, gracias y muy buenas noches. Decenas de muertes misteriosas en República Dominicana. El número de fallecidos estadounidenses en hoteles de esta isla del Caribe asciende ya a 12. Vittorio Caruso se trata de la última víctima que muere en circunstancias extrañas. Falleció el lunes pasado a los 56 años por un infarto. El informe preliminar de las autopsias practicadas a 3 cuerpos concluye que murieron por complicaciones de salud, pero todos tenían los
los pulmones inundados. Otro murió por insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. A estas investigaciones se ha sumado ahora el FBI, mientras que medios estadounidenses hablan de la posibilidad de que las muertes estén relacionadas con el consumo de alcohol adulterado. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web, en eltorotv.com. Les dejamos ya así con las noticias, el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Les esperamos mañana aquí a las 8:30. Gracias y buenas noches.